Muy buenas tardes. Nosotros hablaremos sobre el efecto de la desertificación en la salud. Los integrantes del equipo son Cristian Alexander González González, Denis Adonai Rivas Rivera, Luz Natalia Yul Navarrete, Josué Stanley, Fabián Velázquez y mi persona, Débora Abigail Zavala Rivas. Como enunciado del problema tenemos cuál es el impacto de la desertificación en la salud, en las poblaciones afectadas y cómo podemos llegar a mitigar esos efectos negativos para tener un bienestar adecuado. Bueno, en la introducción tenemos que la desertificación es un problema ambiental global que representa una amenaza significativa tanto para el medio ambiente como para la salud humana, y esto viene afectando el área vegetal. Se refiere a un proceso de degradación de la tierra que ocurre en zonas semiáridas y secas, lo que resulta en la pérdida de cobertura vegetal y la calidad de los suelos. Este fenómeno tiene un impacto negativo en la salud humana, ya que está asociada con la propagación de enfermedades y aumento de vulnerabilidad en las poblaciones que viven en el área afectada. Existen diversos factores ambientales que contribuyen a la desertificación, y estos causan efectos en la salud. También son motivos de preocupación en crecimiento. La eliminación de áreas verdes como plantas, árboles, se puede observar en todo el mundo. Eh, Esto provoca la debilidad de capacidad de la Tierra y aumenta la frecuencia de desastres naturales. Esto a su vez conduce a mayor desertificación en la Tierra, siendo los seres humanos los principales responsables de este suceso. La desertificación es un fenómeno ambiental que ha ganado atención mundial debido a sus graves repercusiones en la salud de la población afectada. A medida que la degradación de la tierra avanza y las áreas anteriormente fértiles se vuelven áridas y secas, se producen importantes cambios de los ecosistemas en las condiciones de la vida de las comunidades locales. Estas transformaciones del paisaje tienen consecuencias directas e indirectas de la salud de las personas que dependen de los recursos naturales para su En subsistencia. objetivo general, vamos a informar de manera precisa sobre los efectos de la desertificación en la salud, empleando múltiples fuentes fiables para realizar una investigación rigurosa y garantizar la validez de la información presentada. En objetivo específico número uno, vamos a analizar las causas y consecuencias que este tema ha provocado a nivel mundial y cómo incide actualmente en la salud de los habitantes de diferentes lugares que están siendo afectados. En objetivo específico ¿Qué es la desertificación? Esta es una forma de degradación del terreno en zonas secas, subhúmedas, que es árido, semiárido, y que este es el resultado de la interacción de varios factores intricados resultantes de los cambios en el clima y la actividad humana. Precisamente la desertificación es la degradación de una parte del sistema del medio ambiente, específicamente en la cual el ser humano interviene lastimosamente causando la desertificación. ¿En qué sentido? Nosotros como seres humanos empezamos a adquirir lo que son los nutrientes de las tierras, empezamos a talar árboles y esto llega a ser un causante de lo desertificar una cierta área del sistema. Lastimosamente esto puede llegar a ser global. ¿En qué sentido? Puede llegar a ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier país, puede llegar a ser en alguna región en específico, pero esto no tiene nada que ver con que sea un país de un área específica o de otra. Esto llega a ser causado por el ser humano independientemente de la nacionalidad o de la región en la cual llegue a suceder. Las causas generales. La desertificación ocurre cuando se elimina la vegetación que da la cohesión al suelo, como árboles y plantas. Esto puede suceder cuando las personas cortan árboles y arbustos para obtener madera
o leña. De igual forma, para hacer espacio para la agricultura de igual manera, sucede cuando los animales pisotean toda la hierba y erosionan el suelo con sus pezuñas. También afecta cuando ocurre que la agricultura intensiva agrícola agota los nutrientes del suelo al eliminar la capa superior del suelo y la erosión provocando por el viento y el agua exacerba el daño y hace que el terreno se vuelva irregular, arena y polvo con muy poca fertilidad. Precisamente el ser humano es un causante general de ello, ya que empiezan a adquirir lo que son los recursos del medio ambiente, pero no hacen nada para poder devolver esto. ¿En qué sentido? El ser humano adquiere lo que son frutas y verduras del medio ambiente, pero no planta más árboles y no planta más vegetación o nutre estas tierras o esta vegetación que ya tenemos. Y es por ello de que empezamos a ser egoístas con nuestro propio ambiente. El ambiente necesita un cuidado específico, el cual nosotros no le damos. Es por ello que una cierta parte del ambiente empieza a degradarse y empieza a suceder lo que es una desertificación. Específicamente, este es un fenómeno de mano del hombre y esto llega a ser causado por nosotros, pero de igual forma se crea en algunas áreas de un sistema, puede ser de algún país o de alguna región. Como tal, también lo que es el clima, en ocasiones no llueve en áreas donde debería para poder llegar a tener un mejor cuidado de esta vegetación. Como consecuencias tenemos la escasez de agua potable y la falta de higiene adecuado. Son consecuencias directas de la desertificación, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas. Luego tenemos lo que es el aire. La sequedad del aire y el polvo resultantes de la desertificación del agua puede aumentar la incidencia de enfermedades respiratorias como el asma y las infecciones respiratorias. De igual forma tenemos lo que son las enfermedades. Estas se llegan a contraer de diversas formas y enfermedades, entre ellas las infecciosas por debida deterioración del hábitat en un lugar donde sufren la desertificación. Las personas que llegan a vivir o vivir cerca de un lugar donde existe lo que es la desertificación, esas mismas personas carecen de recursos buenos para una rica alimentación y es por ello de que estas personas están más propensas a adquirir lo que es un virus, una bacteria, un parásito de cualquier área, ya que no tienen una nutrición favorable y es por ello de que afecta de una forma más rápida. Pero de igual forma, el área del hábitat de la desertificación llegan a contraer lo que son bacterias, virus y se llegan a formar de una manera más rápida. De igual forma afecta social y política. En los países poco desarrollados que dependen de la agricultura, cuando sucede la desertificación, surgen los problemas de la migración hacia otros países y es por ello que el país donde sucede este desastre tiene una afectación económica. ¿En qué sentido? Principalmente, la desertificación no solo se da en un área, sino que esta afecta también a sus alrededores. Es por ello de que las personas que salen afectadas y que viven cerca de esta área llegan en algunos casos, son personas que viven de la agricultura y cuando sucede esto, lastimosamente las tierras ya no les dan para poder seguir cultivando y poder llegar a vender estos productos. Es por ello de que empieza y surge lo que es una migración a otros países y es por esto de que afecta en un área económica y social para un país o una región en la cual está sufriendo este desastre, ya que al país también le afecta en el sentido de que la agricultura también es parte de ingresos que el país recibe.
pero de igual forma llega y deja la consecuencia de una desnutrición y malnutrición. Son problemas graves en regiones afectadas por la desertificación, ya que en el hábitat donde se sufre la desertificación sucede la hambruna. Como les mencionaba anteriormente, cada una de ellas son consecuencias que deja lo que es la desertificación, pero primordialmente cuando sufre una desertificación, como les estaba diciendo, afecta a las partes que están cercanas al lugar de donde se está dando lo que es la desertificación, y es por ello que llega a suceder lo que es que la agricultura empieza a carecer de los nutrientes que se necesita, y es por eso que se deja de formar. Cuando cae lo que es la desertificación como tal, precisamente la agricultura deja de tener desarrollo y parte en ello. Es por eso que se empiezan a perder alimentos que estas mismas personas pueden llegar a consumir, y estos alimentos claramente les dan nutrientes al ser humano, pero cuando ya se carecen de esto, es importante consumir, pero de igual forma, las personas que viven en países poco desarrollados llegan a tener la oportunidad de poder conseguir otros alimentos necesarios para el cuerpo de otras áreas, ya que estas mismas personas llegan a ser trabajadores de la misma agricultura por ello, y a falta de economía para poder comprar alimentos adecuados, los cuales ellos podrían llegar a consumir, empieza a haber lo que es una desnutrición y malnutrición de la persona. Y es por eso que se puede llegar a tener lo que es una hambruna en cierta parte de los lugares o cerca del lugar donde se ha llegado a dar lo que es una desertificación. En la investigación podemos dar por hecho que la desertificación es un problema mundial, pero nosotros claramente nos vamos a enfocar en El Salvador. Y tenemos que la desertificación en El Salvador es un problema ambiental significativo que afecta a muchas regiones del país. Aunque El Salvador no es un país predeterminadamente árido, la desertificación se debe principalmente a la deforestación, a la degradación del suelo y la pérdida de la cubierta vegetal. Esto trae muchas consecuencias en las cuales podemos tener en cuenta como número 1, la pérdida de la productividad agrícola. Número 2, tenemos la disminución de los recursos hídricos. Como consecuencia número 3, tenemos la pérdida de biodiversidad. Número 4, tenemos el aumento de la erosión del suelo. Y número 5, tenemos mayor vulnerabilidad ante el cambio climático. Durante nuestra investigación, nos pudimos dar cuenta que en 1944 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de junio como el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, aclarando ciertos puntos como los siguientes. La sequía amenaza los medios de subsistencia de más de 1.200 millones de personas en todo el mundo, que dependen de la tierra para satisfacer la mayoría de sus necesidades. El 25% de la superficie terrestre, 3.600 millones de hectáreas, están desertificadas. Y en el año 2030, la escasez de agua estadísticamente provocará el desplazamiento de entre 24 y 700 millones de personas. Para apoyarnos con las estadísticas, tenemos este gráfico que nos representa las principales causas de la desertificación por los continentes, y cada color representa una causa. El color azul representa la deforestación, el color rojo representa el sobrepastoreo, el color amarillo representa la agricultura, el color verde representa la sobreexplotación y el color morado representa lo bioindustrial. Tenemos que la deforestación predomina en Asia, el sobrepastoreo predomina en África, la agricultura predomina en Asia, la sobreexplotación predomina en África y lo bioindustrial en Europa.
pero nos podemos dar cuenta que cada continente tiene por lo menos una causa de la desertificación. A continuación se muestra una gráfica del impacto de la desertificación en la salud. En esta gráfica están involucrados 4 factores y los hemos clasificado de mayor a menor impacto en la sociedad y en el mundo en general. El primero que tenemos son las enfermedades relacionadas con el agua. La desertificación puede afectar la disponibilidad y calidad del agua potable y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable contaminada por heces, lo que aumenta el riesgo de las enfermedades transmitidas por el agua como la diarrea, el cólera y la fiebre tifoidea. Tenemos como segundo una inseguridad alimentaria. La desertificación reduce la disponibilidad de tierras agrícolas productivas, lo que puede resultar la disminución de la producción de alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo viven en áreas afectadas por la desertificación, lo que aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria y desnutrición. También tenemos como tercer punto el aumento de las enfermedades respiratorias. La desertificación puede contribuir a la degradación del aire y la generación de partículas finas en el polvo y en suspensión. La exposición a altos niveles de partículas finas puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, como el asma, la bronquitis crónica y las infecciones respiratorias. También tenemos el último, que son el desplazamiento de poblaciones, perdón. La desertificación puede llevar a una pérdida de métodos de vida y obligar a las comunidades a abandonar sus hogares en busca de condiciones de una vida más favorable. Según la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación, se estima que alrededor de 135 millones de personas podrían verse obligadas a migrar debido a la desertificación. Como conclusiones, tenemos que se ha observado de carencia del uso de las técnicas de la agricultura y el mal manejo de los pesticidas. De igual manera, tienen un impacto significativo para llegar a ser una causa de la desertificación. ¿En qué sentido? Los agricultores, lastimosamente, tienen carencia de las técnicas que se puede llegar a tener una agricultura saludable, por decirlo así, y buena. ¿En qué? Ya que en ocasiones ellos utilizan pesticidas que no saben si pueden llegar a ser buenos y compatibles para las tierras y los vegetales a los cuales ellos se le están aplicando. De igual forma, a través de la información adquirida de diversas fuentes, hemos podido llegar a observar un descenso del mal uso de agua en diversas partes del mundo y esto afecta de igual manera a ciertas partes del país que están faltos de recursos hídricos. Como sabemos, en el mundo hay una poca cantidad de agua dulce, la cual el ser humano puede llegar a ser y tener en uso. Y esta cierta cantidad de agua, el ser humano en ocasiones la malgasta y tiene mal uso de ello. Es por eso de que puede llegar a carecer en algunos países y puede llegar a ser de gran impacto la decadencia de ella. De igual forma, se encuentra un escaso de conocimiento sobre el tema de la desertificación y lo que lleva a crearla en una cierta parte de ella y las consecuencias que pueden llegar a tener por ello. Lastimosamente, una parte todavía del ser humano no conoce lo que es una desertificación y lo que puede llegar a ser, cómo puede llegar a ser causada y lo que puede llegar a traer de consecuencias. Es por ello de que inconscientemente el ser humano tiene malos hábitos que dañan lo que es el medio ambiente y esto afecta de mala forma en lo que es una degradación del medio y es así como se llega a lo que es una desertificación. A continuación hemos creado una serie de recomendaciones que creemos son muy importantes para nuestra investigación y también creemos que son de importancia y que deberían tomarlas en cuenta ustedes como espectadores.
La primera que tenemos es el manejo sostenible de la tierra, implementar prácticas agrícolas sostenibles que conserven la humedad del suelo, como la rotación de cultivo, el cultivo de cubierta y la siembra directa, evita la sobreexplotación de recursos naturales, como la deforestación y el sobrepastoreo. La gestión del agua, utilizar métodos de irrigación eficientes como el riego por goteo para conservar el agua y reducir la evaporación, capturar y almacenar agua de lluvia mediante la construcción de embalses, represas y sistemas de recolección de aguas pluviales. La educación y concientización. Promover la educación ambiental y la concientización sobre los efectos de la desertificación, informar a las comunidades sobre las prácticas sostenibles de manejo de la tierra y fomentar la participación activa en la conservación del medio natural. Muchísimas gracias por su atención prestada.